Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy día terminamos con esta serie titulada Los misterios del reino de Dios revelados por parábolas, 9ª parte. En el Salmo 78, del 1 al 2, según la versión Jerusalén, dice: Escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca, escuche bien, en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y es que Jesús usó parábolas que son historias terrenales para revelarnos los misterios del reino de los cielos. Hoy veremos un tema muy interesante, que son parábolas que tratan sobre el perdón y el poder de la oración, teniendo en cuenta que ambas están profundamente relacionadas con nuestra vida espiritual. Y esto es confirmado por lo que dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 24 al 26. Escuchen. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, así que no estemos orando, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces lo que pidan les será suyo. Y si se acuerdan, ahora miren lo que dice: si se acuerdan de que tienen algo contra alguien, perdónenlo. Háganlo para que su Padre del cielo, en el cielo, también les perdone sus pecados a ustedes. Y si se recuerdan de que tienen algo contra alguien, perdónenlo. Háganlo para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Entonces debemos entender lo siguiente: el perdón es un requisito importante para que nuestra oración sea eficaz, ya que el resentimiento y la falta de perdón crean un obstáculo en nuestra relación con Dios. Y es que cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón a la gracia y al poder de Dios, haciendo que nuestras oraciones fluyan libremente. En 1 Pedro 3:7, y escuchen varones, según la traducción actual, dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozco que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Otra versión dice que las oraciones no serán estorbadas ni bloqueadas. Veamos la primera parábola de los dos deudores. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 40 al 47, dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, 500 monedas de plata, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, le dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola tiene un significado espiritual. Estos dos deudores representan a personas con diferentes niveles de pecado. Ambos tenían deudas y ninguno podía pagarlas, ya que hermanos, nadie se salva por sus propios méritos. El trato de Simón hacia Jesús, comparado con lo de la mujer, reveló otra gran verdad: a quien se le perdona poco, poco ama, ¿no? A quien se le perdona poco ama, y a quien se le perdona mucho, mucho ama. La siguiente parábola es del siervo que no perdonó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35, dice: Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a continuación le dijo una parábola. Un rey quiso arreglar cuentas con sus siervos, y uno de ellos le debía 10,000 talentos, que era una suma impagable. El siervo le rogó que le tuviera paciencia, y el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Pero este siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y lo cogía del cuello y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso de rodillas y le rogó:
ten paciencia conmigo, te pagaré todo. Mas él no quiso y lo metió en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Cuando el rey se enteró, se enojó mucho y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Hermanos, bendito sea el Señor. Esto también tiene un significado espiritual. Dios nos ha perdonado una gran deuda que no podíamos pagar. Y Jesús enseñó, de gracia recibiste, dad de gracia. Si Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Y el verdadero perdón nace del corazón y no solamente de boca para afuera, no solamente son palabras. Y la falta de perdón puede traer consecuencias espirituales muy graves, como este hombre que no quiso perdonar a su consiervo. La siguiente parábola es la parábola de la casa dividida. En Marcos 3, 23 al 27 dice: y habiéndoles llamado le decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado ya a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces así podrá saquear su casa. ¿Cuál es el significado espiritual tremendo y profundo de esta parábola? Primero debemos entender que los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios con el poder de Satanás, y él les contestó: si Satanás lucha contra sí mismo, su reino está acabado. Esto nos enseña que el poder de Jesús no proviene de Satanás, sino de Dios mismo. Si el enemigo logra sembrar división, destruye tu vida, tu familia, tu iglesia. Cuando Jesús habló de atar al hombre fuerte para saquear su casa, significa que primero hay que atarlo para liberar lo que ha robado. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 18 al 20, dice: de cierto, cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, está hablando de la oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahí vemos, hermanos, cómo está la oración que tiene el poder de atar y desatar. Asimismo, también no podemos servir a 2 reinos. O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. En el Evangelio de Lucas 11:23, según la versión viviente, dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Lo siguiente es que Jesús tiene autoridad para liberarnos de toda opresión y toda carga espiritual. Y la unidad en Cristo y en general es vital para permanecer firmes. Por eso el Salmo 133 del 1 al 3, muy conocido en la versión viviente, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven juntos en armonía, ¿no? Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta el borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor, escuche, ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Cuando hay unidad, cuando hay un mismo propósito, un mismo sentir, hay bendición y vida eterna. La siguiente parábola es la parábola del amigo insistente. Está en Lucas, capítulo 11, del 5 al 13. Lo voy a leer en la versión castellano antiguo. Luego añadió Jesús: supongamos que uno de vosotros se presenta a medianoche en casa de un amigo para pedirle prestado, dice, 3 panes. Y le dice: oye, un amigo mío acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Lo más probable es que desde dentro le contesten: por favor, no me molestes a estas horas. Ya tengo la puerta cerrada y mis niños están durmiendo conmigo. Están en la cama. No puedo levantarme para darte el pan. Sin embargo, este amigo insiste. Quizás el otro se levante y le dé lo que pide, no tanto por tratarse de su amigo, sino por lo molesto de su insistencia. Eso mismo sucede, escuche, con la oración. Por eso insistid en vuestras peticiones. Y Dios, hermanos, dice: os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. ¿Qué padre, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿No?
¿O qué padre, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre haría cosa semejante. Pues bien, si vosotros sois siendo pecadores, sabéis dar a vuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿cuánto con mayor razón nos dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? En la oración, la perseverancia es muy importante. Jesús nos enseña que no debemos orar una sola vez y rendirnos, sino persistir con fe. La insistencia no molesta a Dios, sino que demuestra nuestra dependencia y confianza en Él. Y nos revela incluso que si un hombre molesto termina ayudando, cuánto más Dios, que es bueno y generoso y que responderá con amor. Dios no solamente responde a nuestras oraciones, sino que nos da algo mucho mejor que las riquezas materiales. La presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, que es la fuente de vida, la fuente de sabiduría, de guía, poder y comunión con Dios, nos pone en pleno contacto con el Padre Celestial. Por eso es importante. Alabado sea el Señor. La siguiente parábola es la del juez y de la viuda, muy conocida por todos nosotros. En Lucas 18, del 1 al 8, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez, orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en esa misma ciudad una viuda, la cual venía a él y hermano diciéndole, haz justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, aleluya. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, dice, viniendo de continuo, me agote la paciencia, me vuelva loco de tanto insistir. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a mí día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero añade como una interrogante, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y hermanos, es la fe la que nos mantiene firmes en comunión con Dios. Y es la fe que hace que podamos seguir pidiéndole al Señor, sabiendo que de Él obtendremos respuesta. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Jesús resalta la importancia de orar siempre y no desmayar, no desanimarse. Servimos a un Dios justo, que responde a sus hijos e hijas fieles que claman a Él día y noche. También tenemos que tener en cuenta que aunque parezca que la respuesta de Dios tarde en llegar, debemos reconocer que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Mas cuando Dios actúa, todo lo hace perfecto. Como está escrito, por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Tengamos presente que Dios hará justicia pronto. Finalmente, Jesús nos advierte que nuestra fe será probada, hermanos, en la espera. Por lo tanto, aunque no veamos resultados inmediatos, no perdamos la fe, que junto con el amor es lo más valioso que tiene todo creyente. Hasta aquí hemos visto todas estas parábolas. Ahora, finalmente, para poder, hermanos, poner en práctica todo esto aprendido de las parábolas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, definamos qué es la oración. La oración en griego, la palabra en griego es proseuchomai, que significa dirigirnos a Dios para orar, adorar, pedir, confesar, suplicar. Es el acto de entrar confiadamente al trono de la gracia para conectarnos y comunicarnos con Dios, adorándole, agradeciéndole por sus bendiciones y preciosas promesas. Así también para pedir según su gracia nuestras peticiones, echar nuestras cargas delante de Él y confesarle todo pecado. ¿Y qué es el perdón? En griego es afiemi, que significa perdonar, dejar pasar, dejar atrás los rencores y amarguras. Pero, hermanos, ahora tenemos que tener muy en cuenta lo que perdonar no significa. Esto lo va a liberar de muchas cosas. Perdonar no es aprobar la ofensa. Perdonar no es decir que el pecado estuvo bien. Dios perdona nuestros pecados, pero nunca los aprueba ni los justifica. Jesús perdonó, pero también confrontó el pecado. Porque en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y de lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, hermanos, la primera cosa, que perdonar no es aprobar la ofensa. La segunda, perdonar tampoco significa olvidar como que si nunca pasó. Aunque Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo
8, versículo 12, según la traducción actual: yo les perdoné todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ciertamente Dios borró todos nuestros pecados. Y esto no significa que Dios se perdió la memoria, sino que Dios decidió no traerlos más, ¿no?, en contra nuestra, no recordar más esos pecados. Ahora, todo creyente puede recordar la ofensa, pero decidir no vivir atado a ella. El perdón también no significa que no haya consecuencias. Perdonar a alguien no borra necesariamente las consecuencias naturales o legales y espirituales de sus actos. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Recordemos que el rey David, el dulce cantor de Israel, que tenía un corazón conforme al de Dios, fue perdonado por sus pecados con esta mujer Betsabé, pero tuvo que enfrentar todas las consecuencias. Lo siguiente: perdonar no significa que debes seguir permitiendo el abuso. Perdonar no significa mantener una relación dañina o tóxica. Es decir, si usted está en pareja con una persona tóxica o abusiva, hermanos, usted no está obligado, porque a paz nos llamó el Señor. La Biblia nos llama a tener sabiduría, a poner límites y a veces, y en última instancia, tener que separarse. ¿Por qué? A paz hemos sido llamados. Tampoco perdonar significa que la reconciliación sea inmediata. El perdón es una decisión personal, pero la reconciliación requiere de dos personas dispuestas. Como está en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que nos manda el Señor. Puedes perdonar, pero también puede ser que no estés listo o no ser prudente por las circunstancias o por tu salud física o mental restaurar la relación. Finalmente, perdonar no significa negar el dolor o negarle la justicia. Perdonar no es pretender que no dolió. Es posible llorar, buscar justicia y aún así perdonar. Escuche lo que dice el Salmo 34, del 17 al 20. Dios escucha a los suyos y lo libera de sus angustias. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Hermanos, hasta aquí hemos hablado sobre las más importantes parábolas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y en cada una de ellas reveló un misterio del reino de los cielos, una gran verdad para que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Yo te pido que en este momento hagamos una oración junto con el Señor, para que el Espíritu Santo nos enseñe a poner en práctica todo lo que hemos recibido de parte de Dios, y que comencemos a vivir esa vida plena que está en Cristo Jesús, porque Él dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Te invito a hacer una oración conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, maravillosa es tu palabra, Señor, y tus siervos las aman. Reconocemos que somos pecadores delante de ti, Señor, y que por tu gracia tú nos has perdonado. Creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo a predicar la verdad, a revelar los secretos escondidos del reino de Dios. Y por esa verdad fue crucificado en una cruz. Y en la cruz derramó su sangre, pero al tercer día Él resucitó entre los muertos y vive para siempre. Hoy te confesamos, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias porque tu Espíritu ha venido a nosotros. Y ahora tenemos vida nueva. Señor, guíanos por esta senda de justicia, por esta carrera de la vida, y que alcancemos sabiduría y entendimiento para terminar, Señor, el plan y el propósito que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje que está en 1 Juan, capítulo 5, del 14 al 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, escuche, cualquier cosa, conforme a su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra del Señor. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermanos míos, Dios nos ha dado un acceso directo hacia Él. Recuérdense que el velo se abrió cuando Jesús murió y ahora tenemos acceso directo al Padre. Una vez más le pido que comente este mensaje, que lo comparta con familias que no conocen al Señor y que ayude económicamente a nuestro ministerio. Dios lo bendiga ricamente. Un fuerte abrazo, bendecido. Gracias.
Thank you.